Continúe en la programación de Capital 21, esperando tenga un estupendo martes. Como parte del operativo Regreso a Clases, durante el día de ayer se aplicaron 28 infracciones y se remitieron 15 automóviles al corralón por infringir el reglamento de tránsito. Así lo informó el secretario de Seguridad Pública de la ciudad, Hiram Almeida. Continúan abiertas las inscripciones para quien desee cursar el bachillerato digital de la Ciudad de México. Quien así lo desee deberá inscribirse en la página www.ead.df.gov.mx. El Servicio Meteorológico Nacional informó que debido a la onda tropical número 24, para este martes en el Valle de México se prevé cielo nublado la mayor parte del día, con lluvias y vientos fuertes por la tarde y la noche. Así es que ya lo sabe, no salga sin su paraguas. Y ya se restableció la circulación en la avenida Chapultepec, luego de que una pipa de gas volcara esta mañana a la altura de Florencia. El saldo es de 2 heridos. De acuerdo con el último reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en estos momentos es regular, al registrarse 52 puntos en la delegación Venustiano Carranza. El dólar se vende este martes en 17 pesos con 95 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos se cotiza hasta en 18 pesos con 70 centavos. Hasta aquí el corte informativo. Antes de ir a Reporte Vial, lo invito a escuchar nuestra transmisión por frecuencia CDMX a través de la página www.capital21.df.gov.mx/radio y manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, las cuales aparecen en este momento en su pantalla. Vamos al siguiente Reporte Vial con mi compañero Alejandro García.